Lo más que yo conocía de la vida de San Isidro era el refrán que dice: San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Lo asociaba como el santo del que quitaba los chaparrones, pero no puedo decir que tenía una profunda devoción por él. Por eso, gracias a esta serie, nos educamos todos, y me incluyo, porque sin duda me encanta esa vida de santos tan, pero tan humildes. Y creo que pudiéramos hacer un recorrido de su vida dentro de lo que el mismo texto nos permite imaginar o suponer. Uno de los primeros aspectos, yo una vez lo comentaba, y no sé si esto lo he dicho en otros audios, pero una vez lo comentaba en una charla con unos papás, cuando yo les preguntaba qué era lo más lejos que visualizaban a sus hijos. En su gran mayoría todos, por supuesto, centrados en el estudio, en la profesión y el éxito, y nadie en absoluto en ese momento me habló de santidad, ni de amar a Dios, nada por el estilo. No es algo, no es una respuesta de hecho que se esperaría naturalmente hablando, porque uno como papá quiere lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que muchos papás no hemos entendido que de que lo mejor para nuestros hijos es Dios. Y en los padres de Isidro encontramos esa experiencia, y es una forma de educarnos. Primero, hay presente una pobreza aguda, porque cuando el texto dice sumamente pobres, y además dice que ni siquiera pudieron costearle sus estudios, una escuela, eso habla el nivel de pobreza que seguramente esta gente, como hoy en nuestros tiempos ocurre. Yo no me canso de ver y de sorprenderme ante el hecho que cuando en horarios escolares, donde los niños uno dice que deberían estar en la escuela, pues uno lo ve como estos colectores de camionetas por puesto, los ven como vendedores en las autopistas, en las calles, y uno automáticamente dice algo está mal, algo no está funcionando mal, porque estamos dentro del esquema que todos los niños deberían educarse. Y eso es correcto, ojo, no voy a ir en contra de esa corriente. Pero hay otra realidad que aprendemos de los papás de San Isidro, y es que lo más importante en la vida, y ellos se lo dejaron como un tesoro, y fíjense que es con lo que inicia el texto, con lo que ellos le educaron a él, y es con lo que terminará el texto, él educando a quienes le rodeaban en el lecho de su muerte. Es amar a Dios con un profundo temor a ofenderle y una gran aprecio o caridad por el prójimo, o sea, una gran empatía, no ser indiferentes ante el dolor humano. Ese aprendizaje además nos da, como que te digo, que cada texto, cada párrafo enseña algo. No voy a ir párrafo por párrafo, pero sí por ideas. Fíjense que nosotros los padres no somos garantía de que siempre vamos a estar con nuestros hijos. Isidro experimenta el ser huérfano, presumiblemente pues entendemos el texto, que perdió a papá y a mamá ya a los 10 años. Y eso hace que un niño sin estudios, sin padres, pero con Dios, con lo único que le dejó su padre como enseñanza y que él lo acogió con enorme admiración, era su compañero de vida, que además lo descubrió siempre, que fue Dios. Pero desde los 10 años empieza a trabajar el campo, lo cual también dice algo importante de la vida, y es que el trabajo enaltece al hombre. El trabajo educa, el trabajo también eleva, el trabajo también ayuda a madurar. Y Lanchester, el cantante pues venezolano, un gran compositor e intérprete también de temas conocidos y propios, él en una entrevista hace muchos años, yo le escuchaba decir, que él decía que el ser humano no madura hasta que no trabaja. Cuando uno trabaja, cuando uno ya empieza a entender cómo es la movida de ingresos, egresos, que las cosas cuestan, es cuando uno empieza a dar un paso hacia la madurez. Y sin duda, a veces los padres somos un poco celosos de que nuestros hijos empiecen a trabajar a edades tempranas, porque también puede pasar que se enamoren tanto del dinero que pierdan el interés por la educación. Hay otros casos que también conozco, ahorita me viene a la mente, un muchacho, un joven que hace 3 años, 2 años se habrá graduado de bachiller, y su padre, un emprendedor, un hombre que sin duda salió de abajo, tiene negocios, muchos negocios de comida, panadería, etcétera. Él ya tiene carro, ya tiene su apartamento, entonces él no se interesó en estudiar, él se interesó en trabajar y en ser dueño de los negocios de su papá.
porque si el estímulo, y eso también es otra enseñanza importante, si el estímulo del estudio es el dinero, ya tienes el dinero, entonces no tienes el estímulo para estudiar. A veces lo importante del estudiar es el conocimiento en sí, es elevarnos en el conocimiento. Pero eso tiene que ir acompañado con Dios, porque si no vamos a aprender muchas cosas del mundo. Y el mundo en sí mismo es un círculo, ¿no? Que a veces no eleva al alma a crecer o a la persona a crecer. Obviamente, ya a partir de ahí, pues empiezan a aparecer algunos elementos, yo diría, místicos, de no poco interés, ¿ok? Por lo menos este hecho de que, bueno, siempre están los envidiosos que están comparando el trabajo suyo con el de los demás, pero esa acción de que mientras él estaba en misa, alguien trabajaba por él. Y yo creo que ahí también hay una gran educación porque Dios también nos dice con esta experiencia que en la medida en que nosotros lo hagamos parte de nuestras vidas, Él será parte de las nuestras. Y habrá cosas que nos sobrepasan por fuerza, por desgaste, por desmotivación, porque se nos caen los ánimos, porque ya estamos cansados de quejas, de que no alcanza el dinero, de cualquier cosa, y Dios aparece ahí y te dice, hasta aquí llegas tú, de aquí en adelante sigo yo. Y en cierta forma, esto nunca lo he dicho, pero lo voy a decir acá, Cristo, o Dios en pleno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se convierten como en el cirineo de nuestras propias cruces. O sea, cuando nosotros sentimos que no podemos más, ellos toman nuestra cruz y nos ayudan a seguirla llevando. No es que nos la quitan. Cristo no fue apartado de su cruz. Cristo seguía llevando la cruz con ayuda. Dios no va a llevar la cruz por nosotros, pero sí nos puede ayudarnos a llevarla con Él. Y eso también es una gran enseñanza. Otro punto importante es el tema de esta presencia de los mahometanos, de los de Mahoma, los musulmanes, cuando toman Madrid y aparece esta figura del migrante y eso me hizo mucha empatía porque en mi país yo creo que ya de 10 años, quizás más agudo entre el año 2017 y 18, pero el tema de la migración de venezolanos, que todos, yo estoy seguro que hoy me atrevo a decir que todos tenemos conocidos que se nos han ido, bien sea familia, amistades, cercanos, vecinos, se nos han ido nuestras vidas, o sea, fueron arrebatados del libro de nuestras propias vidas, de nuestra cotidianidad. Y estas personas muchas veces cuando se fueron le tocó vivir lo que le tocó vivir a Isidro, es experimentar la soledad, es experimentar lo difícil de conseguir empleos y sobre todo la poca confianza que a veces pueden tener en los venezolanos hoy, que en algunos casos se traduce en xenofobia, en otros casos es sencillamente el maltrato que sufren muchos migrantes en el mundo. En Estados Unidos también pasa, que les pagan por debajo de lo que tienen que pagar porque son ilegales, que no tienen de seguridad social, etcétera. Pero ¿qué es lo que Isidro reconfortó en este momento tan duro de su vida? Las promesas que están en los evangelios, en la Biblia. Dice, Dios ha prometido varias veces en la Biblia, yo nunca te abandonaré. De hecho, está ese texto que se repite varias veces en el Antiguo Testamento, esa frase que dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y si no me equivoco, también la recoge el libro del Apocalipsis. Ya para ir quizás dando un cierre, me centraré en dos puntos. Primero, cómo él distribuía sus ingresos. Y dice que lo distribuía en tres partes. Una parte para el templo, o sea, siempre dedicarle algo a la iglesia. Eso yo creo que a muchos nos cuesta, y me incluyo, ¿ok? Porque a veces nos priorizamos tanto las cosas del hogar, la comida, los servicios, la salud, que la iglesia, además que entonces nos armamos de aquellos discursos de que la iglesia son unos corruptos, de que bueno, eso no tiene nada que ver, pero cuando hablamos de que efectivamente, como por ejemplo ocurre aquí en la iglesia de la cual yo soy parte de parroquia ahorita, o sea, pues es mi parroquia, pues, que es el santuario de la Coromoto, que es de los redentoristas. Este domingo, por ejemplo, ellos hacían colecta por los seminarios y decían que la colecta de ese día era para los seminarios. Y sí, hay que decirlo, ellos necesitan también del apoyo de la feligresía. Porque de mi parte, por ejemplo, he recibido en esa comunidad y así como en otras, sacramentos de confesión, sacramento eucarístico, silla donde sentarme, iluminación, sonido, y por eso yo no pago.
O sea, es un auditorio, por así decirlo, en realidad es la casa de Dios, pero es un sitio donde tú entras y no te cobran entrada por estar allí. Y puedes recibir los sacramentos, irte sin pagar ni medio. Ese es el común denominador, pero sí hay que decir que la iglesia necesita, nuestros párrocos, sobre todo también los diocesanos, necesitan de esa presencia del laico. Si usted va o no va a misa, lo correcto es ir, pero si fuese que no fuese, que bueno, cada quien tendrá sus razones, pueden averiguar cuentas bancarias de su parroquia y mira, sin que su mano derecha sepa lo que hace la izquierda, transferir, voy a colocar montos venezolanos, así sea el equivalente a $1, a medio dólar, pero siempre de a poquito también se suma. Como Cristo lo decía de aquella viuda que dio solamente 2 monedas y que aunque era muy poco, para ella representaba todo. Lo otro era para los pobres. Cristo a veces en una acción sarcástica decía, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y la respuesta por supuesto que era no. Aunque se dan sus excepciones, ¿no? A las personas que han formado parte de escuelas para personas con discapacidades, sobre todo visuales, yo he visto a personas con limitaciones visuales, de repente no absolutas, guiando o acompañando a otros que sí tienen limitaciones visuales absolutas. Pero en esencia lo que Cristo nos quiere decir es que una persona que no esté en consonancia con la palabra de Dios, pues cómo va a guiar a otros. Pero lo que llama curiosidad es la pregunta que pudiéramos hacer: ¿puede un pobre ayudar a otro pobre? La respuesta es sí. Isidro es un ejemplo. Yo he aprendido, sobre todo, la gran bendición que es mi familia en general, pero voy a destacar ahorita el lado de mi familia extendida, que es la familia de mi esposa, como inclusive en enormes necesidades, donde yo acompañé pues una fotografía importante de ese momento, una familia que además me dio un apoyo extraordinario, de verdad fuera de serie, que siempre le estaré muy agradecido. Pero ahí literalmente donde comían 5 empezamos a comer 6. Y miren, nunca nos acostamos sin comer. A veces de repente sería un vaso de fororo y listo, o unos bollitos y listo, no había mucha carne. Fueron momentos duros, sobre todo cuando yo empecé pues mi vida con mi actual esposa y estábamos programando nuestro hijo venía en camino. Fueron momentos agudos. Y sin embargo nunca faltó el alimento. Y creo que allí también Isidro nos deja una gran enseñanza. A veces mientras más caridad, mientras más caritativos somos y más desprendidos somos, es cuando más podemos ver la providencia de Dios obrar. Así como cuando le invitaron a ese almuerzo y él se llevó un grupo de mendigos, yo también me hubiese molestado como el invitador, dice el texto. Yo también me hubiese molestado porque si hay algo que me caracteriza a mí es lo calculador. Yo voy a hacer una reunión, yo sé cuántas personas vienen, cuántos platos son. Soy así, por mi condición quizás. Yo digo que eso viene de más atrás, pero por mi condición también de que soy administrador. Pero entiendo el punto de Isidro. Pero Isidro, fíjese que no alteró la dinámica de la fiesta o de ese almuerzo. Pero de su plato hubo un milagro, una multiplicación de alimentos, como la que Cristo hizo con los panes y los peces, lo cual evidencia que efectivamente podemos seguir siendo un Cristo en la tierra y experimentando cosas prodigiosas en nombre de Jesús. Lo último, ya hacia su muerte, es esa frase que él decía, que además dice el texto, que cuando ya él sabía que se iba a morir, fíjense las palabras que él dice a sus familiares y amigos, que era lo que su papá le había enseñado. Ven lo que les quiero decir. Lo único que el papá le dejó en educación fue Dios. Y fue con lo que él cerró su vida. No desestimemos el darle a nuestros hijos la fe. Y una fe viva, una fe que se pueda vivir, que se pueda practicar y testimoniar. Y él le decía a sus amigos que amaran mucho a Dios y que tuvieran mucha caridad con el prójimo. No en vano, algo que no me quisiera saltar ya para terminar, es este hecho prodigioso cuando su hijo cayó en el pozo y no tenían forma de sacarlo. ¿Cuántos de los que tenemos la experiencia de ser padres, mi hijo aún es muy pequeño, yo diría echando broma, aún está dentro de nuestros dominios, pero en algún momento no va a estar dentro de nuestros dominios? Y sé de muchos padres que hoy lloran y sufren y se afligen porque sus hijos o no los llaman, no los visitan, andan en malos vicios, no saben en qué andan, tienen una vida desordenada, de repente
no han podido establecerse en una familia, etcétera. Han caído en el pozo. Y una vez que caen en el pozo, cuando tú te das cuenta que ya tú no lo puedes sacar, que ya para ti no hay forma y lo que pudiera quedarte es una resignación al hecho de, bueno, mi hijo se perdió o se murió, no va a volver. Cuando te ves en esa imagen, recuerda lo que hizo Isidro y su esposa. Se arrodillaron y hasta donde llegaban ellos, de ahí en adelante le entregaron el auxilio a Dios. Y Dios pudo rescatar del fondo del pozo a ese hijo, a ese niño, y traerlo de una manera prodigiosa y milagrosa, porque además fue el canasto que se había volteado, por lo tanto no era muy lógico que lo hubiese sostenido al niño, pero cuando las aguas fueron subiendo, en vez de ahogarlo, sirvieron como un barquito que se fue elevando y el niño fue rescatado. Y además la actitud de Isidro y de su esposa dice que nunca dejaron de ser agradecidos ante este hecho milagroso. Cuando sintamos que nuestros hijos están en el pozo y no los podemos sacar de allí, recurramos con fervor a la oración. No prometo milagros, porque eso es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Ni voy a dar una receta mágica de cuántos Padre Nuestros hay que rezar para que un hijo salga del pozo. Es hacerle, esto lo dice mucho Martín Valverde, un cantante católico, no es qué oración hacerle a Dios, es hacerle una oración sincera, que la característica principal esté cargada, si tienes ganas de llorar, si tienes rabia, si tienes impotencia, si tienes frustración, todo eso derrámalo ante Dios y quizás verás el agua subir, el canasto recoger a tu hijo y que tu hijo vuelva a tus brazos rescatado de un fondo de un pozo de su vida. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.